Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos una vez más en el canal de Tejiendo con la abuela Tere. Muy bienvenidos a los nuevos suscriptores, aquellos que se sumaron esta semana. Muchas gracias por los comentarios que siempre me dejan tan amorosos. Y bueno, nada, hoy los invito a tejer. Puse ahí en una encuesta que si querían tejer un nuevo camino de mesa, así que bueno, la mayoría dijo que sí, así que aquí está el camino de mesa. Yo les cuento, lo hice pequeñito porque bueno, lo voy a utilizar en una mesa pequeña, así que ustedes lo pueden realizar en el tamaño que quieran. En la cajita de descripción les voy a dejar por escrito las medidas y lo que pesa para que ustedes se orienten, pero no lleva prácticamente mucho material. Yo lo hice con un hilo semigrueso. Aquí en Argentina se lo denomina 8/6 porque si ustedes abren tienen 6 pelitos, ¿sí? Si abrimos la trama, la hebra, tiene 6 pelitos, ¿sí? Pero es un semigrueso, como no sé cómo se lo denominará en otros países. Para el comienzo, como yo tejo apretado, utilicé una aguja 5,5. Vieron que es una aguja gruesa. Yo no suelo tejer con estas agujas, pero bueno, en realidad probé con una 4 y medio y quedaba como muy duro. Y el resto de la labor la tejí con unas 5 milímetros. Tiene solamente 2 vueltas. Es súper fácil de tejer. Lo van a poder hacer en una tarde, ¿sí? Sin prestar mucha atención. Es bien sencilla. A mí me gustó porque es una trama que queda bastante cerradita y queda como acolchadita. Es una trama que es como mullida. Entonces está bueno, por ejemplo, yo le voy a poner arriba un jarrón. Es como que me da la sensación de que amortigua más lo que vayamos a colocar arriba. Pero lo pueden utilizar con lana para hacer un pie de cama, pueden hacer una remera, pueden hacer un bolso con esta trama hermosa, pueden hacer un visillo, lo que ustedes quieran. Pueden hacer incluso un paño de cocina, ¿sí? Para apoyar las copas, por ejemplo, cuando las lavamos boca abajo para que se escurran, también se puede utilizar para, para, para eso, ¿sí? Como escurridor de copas o de vasos. Así que bueno, sin más, vamos a ir al paso a paso. Para hacer este proyecto vamos a montar cadenitas múltiplo de 15, es decir, 15 más 15 más 15, ¿sí? Hasta lograr los centímetros que nosotros deseamos que tenga el ancho de nuestra labor. Entonces, me voy a quedar tejiendo yo voy a hacer una muestra de solo de 15 cadenitas, ¿sí? Ustedes recuerden, pongan la cantidad de cadenitas múltiplo de 15 que necesitan para el ancho que quieran realizar el trabajo. Así que bueno, me quedo tejiendo las cadenitas de base y nos vemos para hacer la primera vuelta. Una vez que tengamos todas las cadenitas de base, vamos a tejer, perdón, 3 cadenitas más. Una al final, ¿sí? 2 y 3. Nos preparamos para hacer vareta y contamos no el rulito que está agarrado de la aguja, sino a partir del siguiente. Contamos 7 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí hacemos una vareta. En el mismo punto, una segunda vareta. En el mismo puntito de base, una tercera vareta. Dos cadenitas al aire, una y dos. Y en el mismo espacio, una vareta más. ¿Sí? Así va a quedar nuestro punto. Y este es el único punto de toda la trama.
Ahora vamos a saltar 4 cadenitas de base. Una, si se les dificulta, cuenten, miren, ven acá que tienen como una especie de sonrisitas, esto de acá, bueno, las pueden contar desde ahí. Cuentan, ese palito es un punto, 2, 3, 4. Ahí en el cuarto vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Es decir, en el mismo punto de base hacemos una vareta, una segunda vareta en el mismo punto, una tercera vareta, dos cadenitas de altura, ¿sí? O dos cadenitas al aire y en el mismo punto una vareta solita. Es decir, un grupito de 3 varetas, dos cadenitas al aire y una vareta solita. Y así vamos a repetir a lo largo de toda la cantidad de cadenitas de base que cada uno tenga. Hacemos una más. Tengo una, dos, tres y en el cuarto punto, con la cuarta cadenita de base, ahí tejo mi grupito de 3 varetas. Recuerden que trabajo siempre en el mismo punto de base. 3 varetas. Dos cadenitas al aire y en el mismo punto una vareta solita. Una vez que terminamos toda nuestra hilera, ¿sí? Vamos a levantar, ¿sí? Vamos a tomar hebra para hacer una nueva vareta y vamos a contar 1, 2 y 3, ¿sí? Y ahí en la tercera cadenita hacemos la vareta final. Entonces, el inicio es de una sola vareta y el final es de una sola vareta. Para la segunda vuelta y última, hacemos 1, 2, 3 cadenitas de altura. Giramos el tejido y acá en el primer espacio que generamos entre el grupito de 3 y la vareta solita, ahí en ese huequito hacemos 1, 2 y 3 varetas. Todas en el mismo espacio, ¿sí? En ese huequito que se formó en la vuelta de abajo. Dos cadenitas de altura y en ese mismo espacio una vareta. La puntada es única, ¿sí? Se repite. Ahora tomamos hebra en la aguja para volver a hacer vareta y ojo acá. En este espacio no, en el segundo, que es el espacio que se formó entre el grupito de 3 varetas y una vareta, ¿sí? En el espacio que se formó en las 3 varetas, las 2 cadenitas y la vareta solita, ahí en ese espacio, no en este, ¿eh? Acá no, en este. Y volvemos a repetir la puntada. Introduzco la aguja y hago una vareta, una segunda vareta, una tercera vareta, dos cadenitas y en el mismo espacio una vareta solita. Continúo y acá tengo un espacio que salto y en el siguiente hago el grupito de una vareta, dos y tres. Dos cadenitas y una vareta sola en el mismo punto o en el mismo huequito.
Cuando ya tengamos todos los espacios completos, acá nos queda la vareta del final y yo hice directamente lazada, me metí en el hueco y tejí mi vareta, ¿sí? Que sería el lateral. Si ustedes quieren, cuentan las cadenitas y la tejen en la cadenita, ¿sí? Cuentan. Este espacio lo dejan libre y aquí se meten y hacen la vareta. A mí me resulta siempre más cómodo meterme en el huequito. Esta es toda la puntada. Hacemos una vuelta más, subimos con 3 cadenitas, giramos y en este hueco no, en el segundo, ahí, ven, la puntada es esta. Ahí en ese segundo huequito volvemos a hacer una, dos y 3 varetas. Dos cadenitas al aire y en el mismo punto de base, vareta, motivo terminado. Me voy a tejer un nuevo motivo, no en este espacio, aquí no, en este, y hago otro motivo que está compuesto de una vareta, una segunda vareta, una tercera vareta, dos cadenitas de separación y una vareta solita, siempre saliendo desde el mismo espacio. Este huequito lo salto y voy al siguiente y vuelvo a tejer otro motivo. Vareta, vareta y vareta. Dos cadenitas y en el mismo espacio, vareta. Ya terminé todos mis motivos, me queda el próximo lateral, entonces tomo hebra, me meto en el último huequito y ahí hago mi vareta que delimita la terminación de esta vuelta. Y esta es toda la puntada. Miren, se las apoyo acá. Súper fácil. Vieron que es nada. Separar acá en la primera vuelta y después prestar atención a los huequitos, ¿sí? No en el primero, sí en el segundo. Bueno, ¿qué les parece? ¿La van a tejer? ¿Qué van a hacer con esta puntada? ¿Van a hacer un camino de mesa? ¿Van a hacer una cartera? Este huequito, ¿no? El siguiente. ¿Saben qué también se puede hacer? Y ahora se los muestro con el terminado. La tapa de un almohadón. ¿Y cómo pueden hacer la tapa de un almohadón con esta puntada? Súper fácil. Miren, ahí les muestro. Terminamos este motivo y ahí les muestro. Recuerden que los videos los pueden pausar, los pueden rebobinar, pueden bajar la velocidad. Yo, saben que hablo súper pausado para que ustedes me puedan entender, pero pueden acelerarlos, ¿sí? Para aquellos que estén un poco más cancheros y necesiten que el video tenga como más velocidad, no tan lento, bueno, le pueden cambiar, ¿sí? En las configuraciones YouTube permite eso de poner más lento o más rápido la secuencia en la que yo estoy tejiendo. Bueno, a mí me encantó tejerla, la verdad que lo hice en un ratito. Vamos a dejar la muestra por acá. Vamos a tomar el terminado. Al principio como que queda medio soso, ¿sí? No, uno lo mira y dice, esta puntada es media, media, media que no tiene sentido, no tiene mucha forma, pero yo seguí tejiendo y la verdad que me encantó. Me encantó porque es súper fácil, porque se teje rápido, porque lleva poco material
y porque es súper dinámica para tejer. Así que bueno, ¿cómo hacen si quisieran hacer la tapa de un almohadón? Ah, les cuento, yo cuando terminé, esto, por supuesto, termina en onditas y el principio es recto, ¿sí? Recuerden que si ustedes quieren hacer el principio y el final para que termine igual, hay un video, yo se los voy a dejar acá anclado para que ustedes vayan, que dice solucionamos un problema, ¿sí? Si quieren que se termine igual, tienen que tejer primero una mitad, después volver a levantar los puntos y tejer la otra mitad. Pero eso yo les voy a dejar el link para aquellos que no se den cuenta cómo tejerlo. Bueno, si queremos hacer una cartera o si queremos hacer un almohadón, tejen la pieza, por ejemplo, para un almohadón de 40 centímetros, deberían tejer un largo de 80, ¿sí? Un largo de 80 centímetros. Lo dividen a la mitad y tan sencillo como esto, hacen toda, tejen acá todo con medio punto, ¿sí? Lo cosen y lo cierran, como cuando hacemos las terminaciones. Entonces pueden cerrarlo de un extremo, lo cierran del otro, ¿sí? Y tapa de almohadón terminada. Así de sencillo es. Si quisieran hacer una cartera, lo mismo, ¿sí? Le hacen toda una hilera de medio punto o de punto deslizado para cerrar, ¿sí? Para unir. Unas asas la pueden forrar y tienen una cartera de verano para la playa. Puntada súper versátil. ¿Qué hice yo para la terminación? Toda una vuelta de medio punto, ¿sí? Acá no, le hice toda una vuelta de medio punto en los laterales y en el final, porque yo no quería que terminara con onditas. Recuerden, si ustedes quieren, lo pueden hacer, ¿sí? Pero a mí me gustó que quede diferente. Bueno, espero que les haya gustado. Díganme en comentarios si lo van a tejer, en qué proyecto la van a usar a esta puntadita. Voy a presumir mi tejido, miren, lana de llama, súper abrigado, no saben lo que es esto, súper suavecito. Un suéter que tejí hace muchos años y que me acompaña cuando hace así estos fríos medios polares por acá por Buenos Aires, ¿eh? Yo vivo en Buenos Aires, es una ciudad que hace muchos años se transformó más en tropical que en fría, pero bueno, cada tanto el frío llega y nos abraza. Yo soy fanática del frío, así que bueno, estos días lo estoy disfrutando un montón. Bueno, sin más, les dejo el proyecto terminado. Les voy a subir un short para ver cómo bloqueo las prendas, porque eso es algo que cada tanto me preguntan. Así que bueno, ahora les subo también el short para que vean cómo lo bloqueo, ¿sí? Bueno, nada, voy a dejar una pequeña decoración por acá. Los abrazo fuerte. Este tutorial lo voy a dedicar, se lo voy a dedicar a nuestra amiga Ruth. Ruth, te mando un beso y un abrazo gigante. Nada, espero que lo tejas. Me encantó tu mensaje. Te abrazo fuerte, fuerte y te hago compañía. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial.